a nuestra penúltima conferencia titulada Seguridad de las vacunas contra el COVID, que pertenece a este ciclo de conferencias en tiempos de COVID-19 y estará a cargo del QFI José Bautista Arteaga. Él estudió en el Instituto Politécnico Nacional y tiene la especialidad en Administración Farmacéutica en el Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado como supervisor de calidad en Pfizer y como coordinador de farmacovigilancia en GlaxoSmithKline, liderando las operaciones en la región de las Américas, y también fue presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia en el periodo 2019 a 2021. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al QFI. Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, muchísimas gracias por esta muy honrosa y gentil invitación. Gracias, profesora Areli, por supuesto. Gracias también a la profesora Berenice por invitarme a ser parte de estas jornadas, si me permiten decirlo así. Y sí, justamente la temática que el día de hoy me trae a compartir con ustedes es una temática que pues, si bien es cierto, se ha revisado ya bastantes veces en diferentes foros, en diferentes escenarios. Me parece que todavía podemos dar un reforzamiento hacia lo que va siendo relevante en esta materia, que es básicamente qué sabemos de la seguridad de las vacunas contra COVID-19, sobre todo en estos tiempos actuales, ya a prácticamente más de un año de tener de experiencia de uso de las mismas. ¿Qué tanto sabemos de estas vacunas contra COVID-19? Para ello, primeramente me gustaría hacer este descargo de responsabilidades donde me permito enfatizar que los puntos de vista, las ideas y las opiniones que su servidor exprese durante esta reunión son única y exclusivamente el reflejo de lo que a título personal creo, pienso y opino, y no refleja las posiciones o las opiniones de la empresa, las asociaciones, las instituciones con las que yo llego a colaborar, y esta presentación es con fines meramente académicos. En ese sentido, como punto de partida para yo poder compartir con ustedes información con este sentido, el conocer cómo se ha venido comportando la evaluación de la seguridad de estas vacunas contra COVID-19, creo que es muy importante recordar desde dónde venimos, desde dónde aparecen estas vacunas contra COVID-19. Y para todos nosotros es muy cercano que este proceso surge de una emergencia de salud pública, una emergencia mundial de salud pública. Y es justamente a partir de esta emergencia mundial que se construye este modelo, esta figura a través de la cual se ha permitido el uso de estas vacunas en la población a nivel mundial, que es justamente este modelo que adoptamos principalmente de la FDA, que se llama el Emergent Use of Authorization. Para que este modelo exista, pues hay diferentes mecanismos, diferentes consideraciones que la misma legislación en Estados Unidos precisa. Aquí yo les comparto las que son más relevantes, que primero que nada es un mecanismo para facilitar un acceso y una disponibilidad hacia medicamentos, vacunas o dispositivos médicos que nos ayuden a hacerle frente a este tipo de emergencias de naturaleza en términos de salud pública. Este mecanismo no es un mecanismo que se haya creado específicamente a razón del COVID-19 o de esta pandemia, no. Es un mecanismo que ya existía y que ya estaba previsto, sobre todo desde estas figuras, desde estos ámbitos, el de la FDA en Estados Unidos y el de la EMA en Europa. Y nosotros en México, así como en el resto de Latinoamérica, lo que hicimos fue adaptar y adoptar este modelo. Y nuestro camino empezó aquí. Empezó justamente un 24 de diciembre del 2020, donde aquí les comparto en pantalla pues algunas de las imágenes de los primeros individuos en la región latinoamericana que recibieron la vacuna contra COVID-19. Les estoy compartiendo justamente una imagen de Costa Rica porque fue ahí en donde por primera vez en Latinoamérica, ese mismo día que nosotros se aplicó esta vacuna contra COVID-19. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué ha pasado después de esta autorización para uso de emergencia que incluso varios de nosotros en aquel momento tal vez nos costaba un poco entender bajo qué mecanismo estaba operando? Pues lo que pasó después es algo muy natural. Habiéndose autorizado estas vacunas para su uso
para su uso de emergencia en adultos, pues una de las interrogantes más importantes sería, ¿qué pasa con la población pediátrica? ¿Qué pasa con esos pequeñitos? ¿Qué pasa con los niños a nivel mundial? ¿Sabemos algo de su uso? ¿Se ha investigado el uso de estas? Es un poco de lo que intentaré contarles. Pero además, en esta necesidad imperiosa de vacunar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad posible de personas, nos encontramos con algo muy interesante, que es la mezcla de vacunas. ¿Es viable? ¿Era viable? ¿Qué resultados? ¿Qué sabemos ahora de esta mezcla de vacunas de diferentes fabricantes e incluso de diferentes tecnologías, en donde sabemos que en materia de COVID-19 hay la tecnología de ARN mensajero, la de vector viral, la del virus atenuado, etcétera, etcétera? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque no todos los países a nivel mundial tenían la disponibilidad del mismo tipo de vacuna para su población. Incluso México se caracteriza por ser uno de los países de Latinoamérica con mayor diversidad de fabricantes de vacunas, de los cuales se les ha otorgado este uso de autorización de emergencia, a comparación, por ejemplo, de Costa Rica, donde solo existen en este momento 2 vacunas bajo este esquema, la vacuna de Pfizer y BioNTech y la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Y, no menos importante, hemos aprendido que esta protección inicial que nos brindan las vacunas en cualquiera de los esquemas, una dosis o 2 dosis, a lo largo del tiempo descubrimos que esta protección puede cambiar y surgió esta interrogante: ¿qué tanto necesitamos recibir una dosis de refuerzo? Y sobre todo, no solo qué tanto, sino a qué frecuencia. ¿Será una práctica que llegaría para quedarse, en donde de manera, de alguna forma periódica, estuviésemos en la necesidad de estar recibiendo este refuerzo? Vamos a conversar un poco más de esto. Así es que, habiendo sentado este modelo de lo que vamos a revisar, me gustaría iniciar con los datos que se encuentran disponibles hacia la investigación y el desarrollo del uso de estas vacunas en población pediátrica, en menores de 18 años. Para nosotros es bastante natural y sobre todo cercano a esta experiencia de más de un año de uso de las vacunas, que los 3 grandes fabricantes de estas vacunas, por ejemplo, Pfizer y BioNTech, Moderna y también Janssen, que es la división farmacéutica de Johnson & Johnson, prácticamente iniciaron sus desarrollos considerando población adulta, población mayor de 18 años. Y es solo Pfizer y BioNTech quien en su desarrollo clínico consideraron a menores de edad. ¿Por qué? Porque esa de alguna forma, ronda o ciclo de pruebas clínicas la hicieron considerando e incluyendo pacientes o sujetos de 16 años en adelante. De esta experiencia, pues sabemos, por ejemplo, que en la primera ronda de investigación se incluyeron 44,000 sujetos en el de Pfizer y BioNTech, 30,000 en el caso de Moderna y 43,000 en el caso de Janssen. Las dosis son las que se declaran ahí: 30 microgramos para Pfizer, 100 microgramos para Moderna, y por ahí, dado que la tecnología es diferente en el caso de vector viral, pues las unidades de expresión de esta dosis cambian. Pero Pfizer, tomando esta delantera, siendo pionero en este esquema, además Pfizer prácticamente más o menos a la par de haber obtenido la aprobación o la autorización de emergencia, inició la segunda importante ronda de ensayos y estudios de esta vacuna, ahora en otro subgrupo de población pediátrica, la de 12 a 15 años. Aquí, la dosis que fue probada y la dosis que fue investigada se mantuvo en los 30 microgramos, pero Pfizer, como era de esperarse, también prácticamente estando en el punto intermedio de esta segunda ronda, también inició ensayos clínicos para probar esta vacuna en otro subgrupo de pacientes pediátricos, aquellos que están comprendidos entre los 5 y los 11 años. Y ojo, aquí, como podemos dar fe, la dosis administrada, la dosis probada en los ensayos clínicos cambió, dejó de ser la dosis de 30 microgramos y se probó la dosis de 10 microgramos. Por ahí ya también Pfizer está, al igual que Moderna, están en el proceso de la conducción de los ensayos de población menor a 5 años, de población menor a este último rango de edad que ya ha sido evaluado y del cual ya incluso obtenemos resultados.
En el caso de Moderna, ellos, al no haber incluido en esta primera ronda pacientes menores de 18 años, prácticamente se empalman con Pfizer y condujeron una segunda ronda incluyendo pacientes de 12 a 17 años. Ellos están en el proceso de conducción de esta última o esta tercera ronda, esta siguiente ronda para probar la vacuna en pacientes de 11 años y menos. Y en el caso de Janssen, si bien es cierto que hace prácticamente un año, cuando empezó este proceso de la autorización de emergencia, Janssen publicó que entre sus planes está la investigación y el desarrollo de esta vacuna en población pediátrica. Bueno, aún no tenemos disponibles información o datos de estos ensayos. Es decir, con esto lo primero que quiero resaltar es que esta eficacia y esta seguridad de las vacunas que se pueden estar ya ahora utilizando en población pediátrica ya ha sido evaluada, ya ha sido investigada y más allá de eso, ya ha sido también revisada y autorizada por autoridades reguladoras de clase mundial como la Agencia Europea de Medicamentos o la misma FDA en Estados Unidos. ¿Qué pasa después? Pues bueno, en esta necesidad imperiosa de poder vacunar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible, en especial en Latinoamérica, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en Estados Unidos o a diferencia de lo que sucede en Europa, donde, por ejemplo, en Estados Unidos solo están autorizadas para uso de emergencia la vacuna de Pfizer y BioNTech, la vacuna de Moderna y la de Janssen. La de AstraZeneca y la Universidad de Oxford no tiene la autorización de emergencia, no así en Europa, donde están estas tres que ya les conté, más la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. En Latinoamérica el escenario es distinto. En Latinoamérica el escenario nos da para incluso considerar más de estos 4 fabricantes de base, fabricantes que ustedes pues ya hoy en día conocen bastante bien. Y es por ello que comenzamos a hablar de qué sucedía con esta mezcla de vacunas. Era una situación que debiese estar siendo considerada como una práctica segura. Lo primero que necesitamos saber, lo primero que debemos saber es que esta mezcla de vacunas no es una situación nueva. De hecho, la mezcla de vacunas inició a consecuencia de las investigaciones que se han desarrollado ya por varios años para el desarrollo de la vacuna contra el VIH. La mezcla de estos diferentes tipos de vacunas, pues se conoce como una vacunación heteróloga y es a través de esta combinación como se pretende ayudar a mejorar la inmunidad que se da desde la aplicación de la vacuna y además a disminuir esa posibilidad de que nuestro organismo en una siguiente dosis reconozca a esa vacuna inicial que se nos ha administrado como un ente extraño, como un ente invasor y a consecuencia de eso se puedan llegar a generar anticuerpos para atacar a esa misma vacuna que inicialmente nos está otorgando una protección. Y es por ello que desde este punto de partida, lo primero que deberíamos resaltar y considerar nosotros es, como ya lo mencioné, que la mezcla de vacunas no es algo nuevo. Es una situación que incluso se empezó a probar por ahí de la década de los 90, desde la década de los 90 a razón, como les comento, de esta investigación extensa que se ha venido realizando para contar, por ejemplo, con una vacuna contra el VIH. Esto se ha venido planteando y bueno, es por ello que el antecedente ahí está. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos una vez que ya las vacunas fueron autorizadas para su uso de emergencia y teníamos diferentes vacunas o diferentes fabricantes disponibles? Como era de esperarse, pues en estas regiones donde se cuentan con esquemas de alguna forma un poco más sólidos y consolidados para llevar a cabo la administración de las vacunas, se comenzaron a estudiar estos esquemas heterólogos donde recibo la dosis 1 de la vacuna A y completo mi cuadro, completo mi esquema con la dosis 2 de la vacuna B. Aquí les presento en pantalla algunas de las publicaciones realizadas el año pasado, por ejemplo, en el mes de julio, en el mes de agosto, sobre todo con estas combinaciones, la vacuna de ARN mensajero posterior a la vacuna de vector viral o la vacuna de vector viral en primera instancia y posterior la vacuna de ARN mensajero. Aquí les comparto algunos datos de estas mezclas considerando estos dos escenarios. En el primero, cuando se inicia la vacunación con este tipo de vacuna de vector viral y se completa el cuadro de vacunación, el esquema de 2 dosis iniciales con la vacuna de ARN mensajero, se observaron
anticuerpos neutralizantes en un grado similar al esquema homólogo, al de donde yo completo mi cuadro de vacunación con el mismo fabricante, con el mismo tipo de vacuna. Pero además, también se observó que en términos de la inducción de la respuesta inmune, también se observó una adecuada inducción de la respuesta inmune, es decir, un adecuado antecedente para generar la suficiente protección en aras de no solo evitar que nos enfermemos, sino en caso de enfermarnos, no sea en sus cuadros graves. ¿Qué pasó en el otro escenario investigado, por ejemplo, cuando iniciamos con la de ARN mensajero y terminamos el cuadro inicial de vacunación o el esquema inicial con la de vector viral? Pues resulta ser que también se observó una respuesta inmune robusta y se observaron niveles de IgG tan altos como en los esquemas homólogos. De esto, ¿qué podemos concluir en términos de la protección inferida? Que estos esquemas funcionan, que estos esquemas no comprometen la protección que los esquemas homólogos nos pueden estar otorgando. Pero esto sería más o menos injusto precisarlo y resaltarlo si no hablamos de los datos de seguridad, si no hablamos de los eventos observados en este tipo de mezclas o combinaciones de estas dos vacunas, al menos de estos dos fabricantes. En esta gráfica pretendo compartir con ustedes un esquema de lo que se ha venido reportando a consecuencia de las combinaciones de dosis, donde en estas combinaciones de dosis, en las barras que observan en color amarillo, tal vez color crema, dependiendo la nitidez del monitor, se están reportando reacciones consideradas leves. Esas reacciones que son fácilmente tolerables por el individuo, que no comprometen sus actividades del día a día y que no requieren alguna medicación. En un color o en un tono rosa es la frecuencia reportada para reacciones adversas clasificadas como moderadas, que son aquellas que sí, si bien es cierto, no nos hacen ir a dar a un hospital y estar hospitalizados, sí nos impactan en las actividades del día a día. Por ejemplo, causan una baja escolar o una baja laboral y en algunos escenarios requerimos de algún medicamento para manejar ese efecto adverso. Y en el siguiente tono, digamos un tono un rosa más fuerte, están las reacciones adversas consideradas severas, y en rojo, que es un rojo que no se alcanza a distinguir como lo pueden ver ustedes en pantalla, se considerarían los casos que se deriven en una hospitalización del sujeto a consecuencia de cualquiera de estos efectos adversos que les estoy presentando. Como podemos ver, esta expresión de los efectos adversos se replica básicamente en lo que ya sabemos que puede pasar desde el estudio de los esquemas homólogos: fiebre, dolor muscular, malestar en general, enrojecimiento del sitio de inyección, pero la mayoría de estos efectos de naturaleza moderada o leve. Continuando con esta revisión, incluso ya alcanzamos a ver, por ejemplo, en otro esquema de combinación de estas vacunas, donde, por ejemplo, en un esquema podemos alcanzar a observar algunas barras un poco más rosas de lo normal. Eso significa que hay eventos adversos que se consideran severos, es decir, aquellos que sí impactan en el día a día del sujeto, que necesita sí o sí tomar algún tratamiento, pero ojo, aún no nos hace ir al hospital o poner en riesgo nuestra vida. Por lo tanto, la seguridad encontrada y evaluada de esta combinación de estos esquemas de vacunación es una seguridad que es consistente con lo que ya conocimos de los esquemas homólogos, y ahí en el uso de la vida real hemos podido dar fe de que este comportamiento se mantiene estable. Pero después encontramos con el paso del tiempo que probablemente esta vacunación en el esquema inicial, ya sea de una o de dos dosis, tal vez no sería suficiente para estar a la altura del reto que esta pandemia nos estaba demandando tener. Y es por ello que se requirió el establecimiento, sobre todo, de un nuevo elemento de las campañas de vacunación, que es el definir si una vez completado el esquema se iba a aplicar una dosis más del esquema cualquiera que se haya completado. En ese sentido, algo muy relevante a discutir en este momento y a clarificar con ustedes es que no es lo mismo considerar una dosis de refuerzo o una dosis adicional. ¿Por qué? Porque las dosis adicionales son aquellas que se entregan en los individuos, que se aplican en los individuos que tienen algún problema en su sistema inmune, usualmente
un problema vinculado con una fuerte depresión de su sistema inmune. Por eso, en esos sujetos, independientemente de que a través del tiempo se haya observado que la respuesta o la protección disminuye, en esos sujetos se plantea el uso de una dosis adicional. No así cuando colocamos una famosa dosis de refuerzo o el famoso booster. Aquí, esta otra dosis que se administra no se administra a razón de alguna situación de salud vinculada con el sistema inmune del individuo. Se administra a razón de que se observa que la protección que otorga esa vacuna a través del tiempo disminuye, y en ese sujeto que no tiene alguna afectación relevante o importante en su sistema de salud, se considera necesario y recomendado, pero sobre todo óptimo, aplicar esa dosis adicional, que en este caso, reitero, es diferente porque se considera una dosis de refuerzo o booster. ¿Y cuáles son los datos? Los datos que de alguna forma sustentaban esta aproximación, pues son los datos como los que les comparto en pantalla, donde en este monitoreo, por ejemplo, del número de anticuerpos o este esquema de protección que estaban otorgando los esquemas primarios de vacunación, se observó a través del monitoreo en estos sujetos, incluso todavía dentro de los ensayos clínicos, porque varios de los ensayos se extendieron, y una vez que se completó el esquema se extendió para mirar si era necesario aplicar otra dosis, se observó lo que de alguna forma se anticipaba. A lo largo del tiempo posterior a completar ese esquema primario de vacunación, había una disminución en la protección que nos pudiese otorgar esta vacuna, sobre todo en términos de anticuerpos. Deseo decir que la protección que nos puede dar una vacuna se tiene que medir en diferentes ámbitos. El ámbito más práctico que se ha utilizado en estos esquemas de la ciencia es la medición de los anticuerpos, pero no es el único, ni por supuesto el que debería tomar la mayor relevancia. Pero se observó que se disminuía la protección, y a consecuencia de eso se consideró necesario la administración de un refuerzo. Y como se ve en pantalla, a consecuencia de la administración de ese refuerzo, se vuelve a, de alguna forma, levantar el nivel de protección, vuelve a subir ese nivel de protección. Esto desde un esquema, de alguna forma, déjenme decirlo así, gráfico, desde un esquema como el que les presenté. ¿Qué se obtuvo en términos ya reales de este tipo de aplicaciones de dosis de refuerzo, inclusive bajo los esquemas que las mismas compañías farmacéuticas estaban teniendo en su programa de investigación y desarrollo? Pues básicamente, pues que la cantidad de anticuerpos que se generaba a partir de la aplicación de esta dosis extra, en el caso del esquema de Pfizer y BioNTech, se trataba de una tercera dosis. Se observó que se obtenían 3 veces más número de anticuerpos que en los esquemas iniciales, y ojo, los efectos de seguridad han sido similares a los que se observan tanto en la primera como en la segunda dosis. En el caso de la vacuna de Janssen, donde el esquema primario es de una dosis, se observó una vez más que si se otorga un refuerzo a los 12 o a los 6 meses, en este caso, para aquel que se da a los 2 meses, se obtiene un porcentaje de protección del 94%, y para ese refuerzo que se da 6 meses después de haber completado este esquema primario, se observaron 12 veces más cantidad de anticuerpos. En términos de seguridad, los efectos que se detectaron en la aplicación de estas dosis de refuerzo son similares a los que ya previamente conocíamos bastante bien por esos 40,000 sujetos que se habían estudiado para cada uno de estos desarrollos. Por lo tanto, vinieron más estudios, vinieron más elementos de evaluación de qué tanto nos protegían estas dosis de refuerzo, y aquí les presento un cuadro que trata de ejemplificar qué cantidad o qué aumento en la dosis o en la cantidad de anticuerpos neutralizantes estarían generando la aplicación de estos refuerzos en materia de la vacunación contra COVID-19. Pero hasta aquí, hasta esta primera ola, de alguna forma, de hacerle frente a la pandemia con estos instrumentos de la investigación y desarrollo de medicamentos y vacunas, pues este enfoque era un enfoque prácticamente bastante proactivo, bastante primario en términos de lo que tratábamos de evitar era enfermarnos, y que si nos enfermáramos, no sea en esos cuadros graves. Y hacía falta una pieza muy importante en este proceso, que es, además de las vacunas, qué tipo
qué tipo de alternativas podemos tener los pacientes, puede tener la medicina para ayudar a un paciente que ya se enfermó y que probablemente por las características propias de ese individuo, independientemente de si esté vacunado o no, sea un paciente que se considera un paciente de riesgo. Es decir, un paciente que pueda llegar a desarrollar los cuadros graves de esta enfermedad. Gracias a la ciencia de los medicamentos, pues pudimos contar con otras alternativas posterior o en complemento de las vacunas. En general, pues inicialmente se consideraban dos grandes estrategias, aquellas que imitaran al sistema inmune, como puede ser el uso del plasma convaleciente, y aquellas que nos ayudaran al bloqueo del virus, al bloqueo de la capacidad de replicarse de ese virus. Las primeras, las de imitación al sistema inmune, como fue el plasma convaleciente, pues desafortunadamente los resultados no fueron favorables. Se observó que no tenía ningún impacto significativo en hacerle frente a esta enfermedad. Fue justamente las alternativas vinculadas con los medicamentos que pudiesen bloquear esta replicación del virus en donde se obtuvieron resultados favorables. Y es por ello que buena parte de estos elementos o de estas alternativas que pudiesen llevar a cabo el bloqueo del virus consistieron en dos grandes esquemas: el uso de medicamentos o desarrollo de medicamentos antivirales y los famosos anticuerpos monoclonales. Es en estos dos tipos de medicamentos en los cuales nosotros pudimos dar fe de cómo la medicina podía hacerle frente a este virus. En el caso de los antivirales, pues bueno, es bastante ahora conocido que el primer antiviral aprobado para su uso de emergencia fue el antiviral de Gilead, el famoso Remdesivir, donde básicamente este antiviral está indicado para el tratamiento, sí, de la enfermedad de la COVID-19, pero ojo, en adultos y adolescentes de 12 años de edad en adelante, con una neumonía a consecuencia de esa enfermedad que requiriera oxígeno suplementario. Después vino el medicamento desarrollado por Merck, el famoso Molnupiravir, donde en el sentido prácticamente similar de un antiviral, pues en este caso estaba indicado o está indicado en el tratamiento de esta enfermedad, pero ahora en adultos que estén en riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Hablando de los anticuerpos monoclonales, pues tenemos esta mezcla de dos anticuerpos, una mezcla investigada y desarrollada por los laboratorios Regeneron, donde una vez más esta indicación se vincula a pacientes mayores de 12 años que pesen al menos 40 kilogramos y que corran un riesgo de que su enfermedad progrese a COVID grave o a una hospitalización a consecuencia de haberse enfermado. El otro digamos, grupo de anticuerpos monoclonales es el desarrollado por esta farmacéutica, por Eli Lilly, y aquí inicialmente, hasta antes de las variantes, los ensayos habían entregado buenos resultados. En específico, esta combinación, la de Eli Lilly, hace unos meses salió un comunicado de la FDA en donde, derivado de los análisis que se habían hecho de qué tanto podía hacerle frente esta mezcla a la nueva variante, a Omicron, al observarse que no podía de alguna forma tener un resultado importante en hacerle frente a la cantidad de réplicas del virus en el organismo, se consideró y se publicó que en el caso de los sujetos que tuvieran enfermedad de COVID-19 a consecuencia de esta variante de Omicron, esta mezcla de anticuerpos no era recomendable. Esto ha sido a razón de la investigación y el desarrollo principalmente. ¿Qué sabemos hoy en día? ¿Qué sabemos hoy en día de qué tanto están funcionando o no? En términos ya a más de prácticamente un año de uso de estas vacunas. Primero que nada, les tengo que decir que al menos al día de ayer ya se habían aplicado 11.5 billones de dosis de vacunas en 184 países. Con un promedio de vacunación de 13.4 millones de dosis por día. Si ustedes revisaran los promedios de vacunación que teníamos incluso todavía el año pasado, verían que el promedio de vacunación iba por allá de los 25 o de los 20 millones o incluso 30 millones de dosis al día. ¿Por qué? Porque en aquel momento estábamos caminando un proceso, estábamos caminando un camino de poder inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles. Hoy en día nos enfrentamos a un reto diferente, que es
la necesidad o la aplicabilidad de administrar una dosis de refuerzo. Estos son los países que llevan la puntería en términos de dosis administradas. Hablemos un poco de lo que pasa en Latinoamérica. Pues nosotros, teniendo como antecedente estos números que les compartía, en la TAM, que somos 21 países, hemos administrado más o menos 1 billón de dosis, lo cual aporta el 10% de las dosis administradas a nivel mundial, teniendo como punteros hasta hace al menos un mes, con los datos de un mes, a Brasil, a México, a Argentina, a Colombia, a Perú y a Chile. En términos de estas dosis administradas, esta sería la distribución si nosotros pudiésemos graficar cuántas dosis o qué porcentaje de dosis de ese billón de dosis administradas en Latinoamérica corresponden a estos países que conformamos la región. Pero también, pues ya sabemos que comenzamos con la administración inicial. En Latinoamérica, al menos el 60% de la población ya ha recibido su primer dosis. El 58% ha completado su esquema de vacunación y estamos en el proceso de aplicar esta dosis de refuerzo, de completar este esquema donde ahora el 25% de la población en Latinoamérica ha recibido esta dosis de refuerzo, considerando en qué consiste la dosis de refuerzo, ya sea una tercera dosis para los esquemas iniciales de 2 dosis o una segunda dosis para los esquemas iniciales de una sola dosis. Pero esta protección, ojo, esta protección que esperamos de las vacunas sí es algo muy importante a considerar, sobre todo en aras de ir pudiendo alejar esas lagunas que existen en relación a lo que me puede generar una vacuna. Recordemos que la vacuna nos ayudará, sí, a no enfermarnos, pero también en el caso de que nos enfermemos, a no enfermarnos gravemente. Y, no menos importante, nos ayudará a no morir en caso de tener un resultado positivo de COVID-19. ¿Qué se ha observado? No me crean a lo que yo les digo. Observemos algunas gráficas, incluso gráficas del año pasado, en donde vemos cómo la administración de vacunas tuvo un proceso muy importante en el mundo. Aquí les presento los datos del Reino Unido, que fue uno de los primeros países, incluso antes que la FDA, en autorizar la vacuna de Pfizer y BioNTech para su uso de emergencia. La segunda ola de casos de COVID-19 en el Reino Unido inició por ahí de octubre del 2020 y tuvo su pico más importante a principios de enero del 2021, teniendo por ahí un alcance por ahí de hasta abril del 2021. En la primera gráfica, lo que está en rojo representan el número de casos diarios detectados. En la segunda gráfica, lo que ustedes pueden ver en amarillo representa el número de muertes diarias a consecuencia de esos casos. Como podemos observar, en esa segunda ola, pues las gráficas tienen un comportamiento bastante similar. Así como aumentaron los casos de manera estrepitosa, también así aumentaron el número de muertes. La vacunación inició a finales del 2020. Los esquemas, las campañas de vacunación iniciaron a finales del 2020. Por lo tanto, en la tercera ola de casos en el Reino Unido, la que empezó en junio del 2021, ya que tenían una población bastante significativa vacunada, por supuesto que volvimos a observar un aumento en el número de casos. Era de esperarse a consecuencia de que algunos esquemas de vacunación no habían sido completados y que de que hacía falta una proporción importante de pacientes, de sujetos, de recibir su vacuna. Pero, ¿qué pasa con la gráfica de abajo? La gráfica que es de color amarillo. No observamos la gráfica de color amarillo que representa las muertes. En esa no observamos esta también estrepitosa subida del número de casos desafortunados, del número de desenlaces mortales. ¿A consecuencia de qué? Sin duda alguna, de la administración de las vacunas. Hablemos ahora de lo que pasa con los boosters y para eso les presento la información de Israel, donde Israel, recordarán, también fue uno de los países que mayor delantera tomó en la administración de las vacunas contra COVID-19. En Israel, aquí ustedes pueden ver algo que se está graficando, es justamente la fecha versus el número de casos graves de COVID-19. En la línea color rojo se están graficando los casos de personas que no han recibido alguna vacuna. En color amarillo se está graficando las personas o los sujetos que han recibido 2 dosis. Y en color azul
si me permiten mencionarlo así, se observan el número de casos graves en personas que recibieron ya el refuerzo de la vacuna contra COVID-19. Es, en verdad, realmente importante y significativo cómo la administración de una dosis de refuerzo aún mejora el número de desenlaces graves que puede generar esta enfermedad. Ahora, en términos de seguridad, porque yo les hablo en términos de qué tanto está protegiendo, ¿qué pasa en términos de seguridad? Podemos observar que las dosis de refuerzo, por ejemplo, tanto de la vacuna de Moderna como de la de Pfizer, presentan el mismo perfil de eventos adversos o un perfil similar. Esto en una gráfica presentada por los CDCs de los Estados Unidos. Esto en relación a una publicación vinculada con otra entidad independiente, pero lo que me permito resaltar aquí es cómo el perfil de eventos observados es similar a lo que ya conocíamos. Pero queda algo por ahí pendiente. Ustedes han de haber escuchado muchísimo esta preocupación genuina de la población de un efecto grave que estaba causando una vacuna en particular, la vacuna de vector viral en primera instancia de AstraZeneca, la Universidad de Oxford, un evento que se vinculaba con el síndrome de trombosis y trombocitopenia, evento que llevó desafortunadamente a algunos desenlaces mortales, algunos desenlaces fatales. ¿Qué pasó después de esto? Déjenme les cuento. Sí, hemos colectado información vinculada a que hay casos de anafilaxis que pueden ser graves, este síndrome de trombosis y trombocitopenia, incluso ahora se reporta síndrome de Guillain-Barré o la famosa afectación a nivel del corazón que puede generar, por ejemplo, la vacuna de ARN mensajero. Sin embargo, este tipo de efectos son de una frecuencia realmente baja. La frecuencia de expresión de estos efectos es realmente baja. Por ejemplo, la anafilaxia detectada en la administración de estas vacunas se consideró que es poco frecuente. ¿Por qué? Porque resulta ser que se observaron 5 casos de anafilaxia por cada 1.000.000 de personas vacunadas. Es decir, la probabilidad de desarrollar este tipo de efectos que pueden llegar a ser mortales sin ninguna duda es realmente y extremadamente baja. Y no menos importante, no debemos olvidar que el simple hecho de enfermarnos de COVID-19 nos puede llevar a experimentar secuelas bastante importantes en nuestra condición de salud. De hecho, el mismo COVID-19 puede generar eventos como el que se genera con estas vacunas, el caso de la formación de trombos. Pero ojo, es más frecuente la formación de trombos, es mucho más frecuente la formación de trombos a consecuencia de enfermarnos de COVID-19 que a consecuencia de recibir las vacunas. Y ya, para cerrar esta información que les he venido compartiendo del uso de la vida real, les quiero hablar de qué sabemos de la administración de esta vacuna en pacientes pediátricos, pero no qué sabemos de los ensayos que yo les compartía, sino qué sabemos del uso de la vida real de esta vacuna. Aquí les comparto un reporte de los CDCs en Estados Unidos, que son allá en esa geografía, en ese país, quienes empezaron a vacunar a pacientes de 5 a 11 años de edad. Como podemos dar fe en la gráfica que les comparto, la proporción de efectos adversos no serios, aquellos que no ponen en riesgo la vida de los pacientes, que no hacen necesaria una hospitalización, incluso que no generan secuelas importantes, secuelas significativas, es realmente mayor en comparación a los probables casos graves. De un total de 4.249 dosis administradas, sujetos que recibieron esta vacuna, resulta ser que en 4.149 sujetos se observaron efectos adversos no graves y solo en 100 se observaron efectos adversos graves. Ojo, sin necesariamente haber establecido aún una asociación causal. Y es por ello que entidades como los CDC, pues bueno, han reportado que a consecuencia de ya en aquel momento de la administración de 8.7 millones de dosis de vacunas en pacientes de 5 a 11 años de edad, pues bueno, se observaba y se observa y se da fe que la mayoría de los efectos más comunes son dolor en el sitio de inyección, fatiga y dolor de cabeza. Con esto
pues me permito concluir que sí, el COVID-19 ha venido a afectar de manera muy significativa nuestra vida. De hecho, ha imposibilitado bastante de este sentido humano que nosotros teníamos antes del COVID-19. Pero es gracias a estas vacunas, gracias a estos medicamentos, que cada día estamos más cerca, no sé si de regresar a esos esquemas que antes del COVID-19 teníamos, pero sí de regresar a esos esquemas, de no tener miedo de estar junto a las personas que amamos, a las personas que queremos, a las personas que nos importan. Muchísimas gracias por su atención y quedo al pendiente de cualquier duda o pregunta. Gracias. Muchas gracias, Químico Josué. Voy a leer algunas de las preguntas que manifestaron alumnos y profesores. Considero que algunas de ellas ya fueron resueltas a lo largo de su plática y Claro. leeré algunas que pareciera ser que no. Por acá nos preguntan, ¿qué proceso se lleva a cabo para saber si las vacunas sí pueden ser autorizadas? Ya no escuché esa parte, profesora Arely. ¿Qué proceso La se lleva repito. a cabo para qué? Perdón. ¿Qué proceso se lleva a cabo para saber si las vacunas sí pueden ser autorizadas? El proceso que se lleva a cabo es el proceso que se ha llevado a cabo con todos los medicamentos, que es evaluar la seguridad y la eficacia en la población bajo un ambiente de un ensayo clínico, bajo un ambiente de un estudio clínico. Y es a partir de esos resultados que esa información que generan los investigadores, las compañías farmacéuticas, envían esos datos a la autoridad reguladora y es la autoridad reguladora la que evalúa si a razón de esa información compartida efectivamente se puede conceder esta autorización inicial, al menos en este esquema de emergencia. Pero ojo, esta autorización de emergencia ha venido evolucionando. En Estados Unidos ya la vacuna de Pfizer y BioNTech para esa población mayor a 16 años ya recibió la aprobación total, porque básicamente en el esquema de autorización de emergencia lo que se presenta es al menos un seguimiento de un mes después de haber completado el cuadro de vacunación. Lo que presentó, por ejemplo, Pfizer y BioNTech en aquel momento para obtener su primera autorización de emergencia fue un seguimiento a 6 meses. Entonces, este es un esquema que digamos es un esquema tradicional porque no nos saltamos ninguna fase de la investigación. Hubo información de estudios preclínicos, fase 1, fase 2 y fase 3. La diferencia fue que hicimos una combinación, se hizo una combinación. Hay ensayos fase 1, 2 y ensayos fase 2, 3. Pero este es el esquema de alguna forma normal y esperado para la evaluación de cualquier medicamento, incluyendo estas vacunas. Ok. Eric pregunta, ¿se ha dado a conocer la existencia de una vacuna producida en Cuba, la denominada Abdala, que se aplica en niños? ¿Se tiene información acerca de su seguridad y eficacia? La respuesta que les puedo dar en este momento por los datos que yo tengo es que seguramente sí se tiene información. De hecho, por eso el Ministerio de Salud en Cuba autorizó el uso de esta vacuna. El gran reto que tenemos en Latinoamérica, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, es que los fabricantes que solicitan la autorización en estas geografías, Europa y Estados Unidos, por el proceso de ley que allá se sigue, las autoridades reguladoras ponen a disposición de la población en general la información de esos resultados, de esa información que ha generado este tipo, digamos, de compañías farmacéuticas. Lo que pasa en nuestro país y en el resto de los países de Latinoamérica es que por el esquema que persiste y que por este ecosistema regulatorio que persiste en Latinoamérica es bastante retador el poder accesar a esta información. Supongo yo que por el proceso que se ha seguido con el resto de las vacunas en México, este fabricante en Cuba, pues envió toda la información correspondiente a el Ministerio de Salud en México, que es la COFEPRIS, y la COFEPRIS, a consecuencia de la evaluación de esos datos, pues haya otorgado tal vez esta autorización de emergencia. Pero esos datos, desafortunadamente, no les puedo dar algún parámetro porque esos datos, pues bueno, no han sido puestos a disposición, no al menos lo que la autoridad sanitaria en México haya podido evaluar. Ok. Pamela nos pregunta, ¿cuál es la vacuna que más se ha aplicado en México? La vacuna que más se ha aplicado es sin duda la vacuna de Pfizer y BioNTech.
por diferentes esquemas. Primero, porque fue la primera vacuna autorizada para su uso de emergencia. Y en segunda instancia, porque ellos, a pesar del gran reto que se tuvo de estos esquemas de ultracongelación o de una cadena fría no bajo el esquema que nosotros conocíamos, a pesar de eso, pues al tener ellos esta delantera, pues fueron quienes pudieron poner a disposición de la mayoría de los gobiernos en el mundo esta alternativa. Ya por ahí, prácticamente unos cuantos meses después, se sumó Moderna, pero ojo, Moderna, al tener operaciones principalmente basadas en Estados Unidos, Europa, por ejemplo, es una vacuna que muy poco se administra en Latinoamérica. De hecho, creo que somos México, si no mal recuerdo, el único país que a la fecha la tiene autorizada bajo uso de emergencia, y como sabemos son muy pocas las dosis que se han administrado en este país. Y la segunda vacuna más administrada tal vez en Latinoamérica sin duda es la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, en términos de que también, así como Pfizer, tienen operaciones en Latinoamérica, y sin duda, como sabemos, estos esquemas que favorecieron la adquisición de esta vacuna, al ser una vacuna de mayor accesibilidad, también es esta la segunda, de alguna forma, gran vacuna utilizada mayormente en Latinoamérica. Ok, pregunta Juárez Tobar, ¿se pueden tomar todas las dosis el mismo tipo de vacunas? Sí, claro. Si se refieren al mismo tipo de vacunas, que es decir, yo inicié mi cuadro de vacunación con la de AstraZeneca. Entonces tengo dosis 1 con AstraZeneca, dosis 2 con AstraZeneca, y ahora en México, y estoy hablando de México, el refuerzo está de alguna forma puesto a disposición de nosotros con la vacuna de AstraZeneca. No hay ninguna situación inconveniente. Lo que se ha observado es que cuando mezclamos estas tecnologías, ARN mensajero y vector viral, se observa que la respuesta inmune es un poco más robusta, pero eso no significa que sea mejor. Déjenme, se los pongo en este ejemplo tal vez un poco más, ¿cómo les puedo decir? Más aterrizado, y disculpen lo absurdo de mi ejemplo. ¿Qué pasa si se van a comprar un carro y se pueden comprar un Jetta o se pueden comprar un Bora? Los dos les van a servir muy bien. Probablemente el Bora sea un carro pues un poco más elegante, un poco más, incluso más caro, pero no significa que el Jetta los deje desprotegidos, o que sea un carro que no funcione, como si lo compararan nuevamente con un Chevy. Ahí sí hay una importante diferencia. Lo que se ha observado al mezclar estas dos tecnologías es que la respuesta es un poco más robusta, es decir, en lugar de andar manejando un Bora, están manejando un Jetta. Pero al final del día, los dos autos son de una calidad bastante buena, aceptable, con un esquema, incluso en términos de manejo, bastante bueno, y prácticamente es un poco más el otro nivel que nos pudiese ofrecer sin necesariamente considerar que por recibir un esquema homólogo me encuentro en una situación de desprotección. Ok. Iñaki pregunta, si una persona de 5 a 11 años se le aplica una vacuna que tenga una dosis que es recomendada para una persona de 16 o más años, ¿la persona que tiene de 5 a 11 años podría tener algún efecto secundario? La respuesta que le daría a Iñaki es que el efecto secundario puede ocurrir en este escenario que nos compartes, o en el escenario de recibir yo la dosis normal que debería recibir. Lo que hasta este momento necesitaríamos generar más información es que si a los pacientes pediátricos que se les administra esa dosis que no corresponde con lo que los ensayos clínicos están mostrando, efectivamente hay un comportamiento diferente en términos de seguridad. Lo mejor en todos estos escenarios es que se administre justamente el tercio de dosis que en pacientes pediátricos, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer y BioNTech, se observó. Pero ojo, déjenme les digo que en un inicio de la pandemia, el mezclar estos esquemas de vacunación para completar el cuadro primario tampoco habían sido investigados, y por lo tanto no estaban recomendados. Fue a raíz de pruebas que se hicieron en la vida real que se observó que la respuesta inmune era prácticamente similar, y que el perfil de eventos también era prácticamente similar. Por eso, en términos de esta pandemia, pues la información viene cambiando y actualizándose de manera muy importante. Ok.
Gustavo pregunta, ¿cuánto tiempo duran los anticuerpos después de recibir todas las dosis? Es una excelente pregunta, Gustavo. Yo te diría que por principio de nuestra inmunidad, pues los anticuerpos, una vez que los desarrollamos, ahí van a estar. Lo que se evalúa es la cantidad de anticuerpos que se encuentran circulando en nuestro organismo. No es que desaparezcan, simplemente disminuyen a lo largo del tiempo, pero aquí es justamente en razón a esta disminución que se plantea el uso de una dosis de refuerzo. Pero ojo, este también incluso sigue siendo un tema más o menos controversial, porque el medir tu protección o tu capacidad de protección solo considerando la cantidad de anticuerpos que generes es una medición un poco, digamos de así, incompleta. Ok. Miguel pregunta, ¿de cuánto tiempo es el periodo de pruebas para que una vacuna se considere lista para aplicarla de forma masiva en la sociedad? El periodo de pruebas ha quedado establecido. Anteriormente, el desarrollo de los medicamentos, como puede ser una vacuna, podía tomar entre 10 y 14 años. Con la pandemia nos tomó este desarrollo inicial alrededor de un año, y esto no significa que nos hayamos saltado pasos, significa que tomamos aprendizaje de lo que ya sabíamos, porque al final del día estábamos desarrollando un tipo de medicamento que ya conocemos bastante bien, que es una vacuna, que ya sabemos cuál es el principio de operación de una vacuna y cuál es el esquema a través del cual la vacuna nos va a conferir la protección que estamos buscando. Me parece que ese es uno de los elementos que no deberíamos perder de vista. No es que hayamos empezado de cero, no es que hayamos dicho, ups, tenemos una pandemia, hay un microorganismo que está afectando la salud de los pacientes, ¿ahora qué hacemos? Hay un artículo que estoy publicando en LinkedIn que con mucho gusto se lo comparto a esta Beri y a la profesora Areli, en donde el desarrollo de las vacunas empezó con el científico Jenner, a razón de estas pruebas que se hicieron de viruela vacuna y que se administró a las personas en aquel momento en Inglaterra, allá de 1800. Entonces, esto es toda la experiencia que tenemos acumulada de este tipo de elementos de la ciencia de los medicamentos. Por eso es que pues ahora el hablar de temporalidades es bastante relativo. Ok. La maestra Nadia pregunta, ¿por qué hay vacunas que solo nos aplican una sola vez en nuestra vida y esta, en contra del COVID-19, nos vacunan seguido? Por esta situación que hemos venido observando. Primero, que la cantidad de anticuerpos disminuye posterior a completar el cuadro de vacunación, de la mano de esta evolución que el virus empezó a mostrar en este transcurso de la pandemia, cosa que, por ejemplo, no sucede con las otras enfermedades para las cuales, por ejemplo, nos vacunamos siendo pequeñitos, incluso ni tenemos conciencia y ya recibimos la vacuna. Es a razón de cómo se comporta esa entidad patógena, esa entidad infecciosa, y a razón de esa situación, pues por supuesto que hay estas importantes diferencias. Es como si les dijera yo, ¿por qué hay antibióticos que se administran por 21 días y por qué hay antibióticos que se administran por 7 días? No es que el de 21 días sea mejor que el de 7 días, es simplemente el tipo de enfermedad y el tipo de condición que ese paciente tenga al cual se le recomienda utilizar el tratamiento de 7 días o el de 21 días. Jimena nos pregunta, ¿qué vacuna se ha visto que tiene más efectos adversos o complicaciones? El perfil de seguridad es bastante similar, yo les pudiese decir. Incluso en Latinoamérica también tengo una serie de charlas en mi canal de YouTube, que también con mucho gusto se los comparto. Hice un análisis del comportamiento de los efectos adversos en Latinoamérica. Un análisis, por supuesto, sencillo. No vayan a pensar que es un análisis de publicación de revista científica. No sale ni en Nature ni en The Lancet, sino con la información reportada por 6 entidades gubernamentales en Latinoamérica. El perfil de seguridad de lo que hemos observado acá en México, en Perú, en Brasil, en Argentina y en Costa Rica es el mismo de lo que se ha observado en el resto del mundo. La mayoría de las vacunas generan eventos adversos de naturaleza no grave, leve y moderada, y hay un rubro muy pequeño de eventos adversos que se consideran graves, pero no es en este momento que podamos decir
de manera científica, cuantificada, que una vacuna está generando mayores efectos adversos que otra. La verdad es que no hay esos elementos que en este momento nos permitan declarar una situación de esta naturaleza. La profesora Nadia pregunta, ¿es correcto decir que la OMS aprueba vacunas o la aprobación de las vacunas depende de la COFEPRIS para el caso de nuestro país? La aprobación de cualquier vacuna es potestad de la entidad regulatoria de ese país. En Estados Unidos es la FDA, en Europa es la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, en Colombia es INVIMA, en Brasil es Anvisa, en Argentina es ANMAT y en México es la COFEPRIS. Lo que hace la OMS es incluir a las vacunas en un listado de vacunas que ellos ya también evaluaron en un proceso más o menos similar al que hacen estas agencias reguladoras, y a consecuencia de eso, de alguna forma da fe de su eficacia y de su seguridad. Pero el que una vacuna no esté en ese listado de la OMS no significa que la vacuna sea mala, es simplemente que la OMS o no lo ha analizado o el fabricante pues no ha hecho o no ha puesto a disposición de esta entidad esta información para poderla incluir en ese cuadro o listado que ellos generan de vacunas y de otro tipo de medicamentos. Eric pregunta, ¿qué se sabe de la vacuna mexicana? Uy, pues no se sabe nada. Desafortunadamente de esa vacuna mexicana, pues nos quedamos con la información generada a principios del año pasado. Incluso había al menos 4 importantes proyectos para desarrollo de vacunas mexicanas, pero pues bueno, no se ha actualizado ningún tipo de información a razón de cómo van esas pruebas que estaban desarrollando a fase o a nivel preclínico. Aún no se había generado los ensayos clínicos, que es cuando ya se prueba la vacuna en humanos. 2 comentarios, dicen estupenda charla, excelente plática, me pareció muy llena de información, aclara nuestras dudas. Por último dice, si puedes platicarnos un poco de cómo se reportan los efectos adversos en vacunas, la profesora Berenice. Claro, es un excelente comentario, Berenice. El proceso de reporte, gracias a la pandemia, es ahora mucho más natural y más sencillo. Ahora nosotros ingresamos a la página de COVID-19 y hay un apartado que dice reporte de eventos adversos. Hay un formulario donde cada uno de nosotros lo podemos llenar y se envía a la correspondiente entidad que revise esta información de seguridad. En este caso es el CENSIA más el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Pero también podemos entrar a la página de COFEPRIS y buscar reporte de eventos adversos. De hecho, en la página inicial de la COFEPRIS está ese link y ahí vamos a encontrar los diferentes mecanismos. Hoy en día, uno de los mecanismos que podemos utilizar nosotros es el e-reporting. Es una plataforma, es un formulario web que podemos completar nosotros, que está diseñado para profesionales de la salud, para médicos, por ejemplo, o enfermeras, y también para pacientes. Este reporte lo podemos hacer a través de estas plataformas o para aquellas vacunas que tienen un fabricante o una representación en México, entiéndase la vacuna de Pfizer y BioNTech, la vacuna de AstraZeneca o la vacuna de Janssen, podemos reportar directamente a la compañía farmacéutica en el sitio web de la compañía farmacéutica. Ahí de estas 3 compañías hay un apartado en su sitio web que dice farmacovigilancia o reporte de eventos adversos. Y si lo reportamos ahí, tenemos la seguridad de que la información llega al fabricante y también llega a la autoridad sanitaria, en este caso el Centro Nacional de Farmacovigilancia, porque los fabricantes tienen esa obligación legal de que cualquier caso del cual ellos tengan conocimiento en el país, también lo deben transmitir al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Ok, pues creo que con esto concluimos la ronda de preguntas. Agradecemos mucho su presencia y su valiosa conferencia, Químico Josué. Y de paso aprovecho para nuestros invitados, invitarlos al día de mañana a la última conferencia a cargo del doctor Plinio Sosa, la química de los desinfectantes, que se llevará a cabo a las 13 horas y inmediatamente después se dará el cierre de este ciclo de conferencias. Pues muchas gracias a todos por su participación y el seminario Curie, integrado por la profesora Berenice, la maestra Nadia Teresa y una servidora, Ariel Espinosa, agradece su participación y asistencia. Hasta luego y muchas gracias.
Hasta pronto, gracias por la invitación. Excelente tarde. Hasta Que luego. estén muy bien. Gracias a todos.